El año 2016 se divide en dos mitades bien diferenciadas. Empezamos el año con el síndrome del estancamiento y la deflación. Seguíamos la inercia del 2015, donde se había producido un desplome del precio de las materias primas y la inflación europea entró en territorio negativo. Existían temores fundados a un aterrizaje brusco de la economía china que pudiese arrastrar a la economía global. Sin embargo, a medida que avanzamos el año, la coyuntura económica comenzó a mejorar y a virar positivamente gracias a los fuertes estímulos suministrados. De hecho, el precio del crudo, que había caído un 70% en los 2 años precedentes, rebotó, hizo suelo y rebotó, y con ello las economías emergentes. En todo caso, la inercia de pesimismo persistió durante esta primera mitad de año, sobre todo en el caso de Europa, donde el sector bancario estaba sumido en una crisis como consecuencia de los tipos negativos. El inesperado triunfo del Brexit en junio provocó un desplome del precio de las bolsas y también una caída de los tipos de los bonos a los mínimos del año, mínimos, por cierto, también históricos. Sin embargo, el impacto del Brexit, más allá de la depreciación de la divisa, no ha sido muy significativo. Hay que decir que ha sido escaso, al menos de momento, ¿no? Esto sirvió al mercado para reengancharse a la tesis de reflación que se venía fraguando desde comienzo del año, que significa pues, una aceleración del crecimiento y de la inflación desde, eso sí, unas bases muy bajas, ¿no? El triunfo de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre no ha hecho sino reforzar esta tendencia. Se estima que va a haber un importante estímulo fiscal de cara al año 2017. En definitiva, el crecimiento global en el 2016 ha sido un crecimiento cercano al 3%, 3,1%, ligeramente por debajo del año precedente, que fue un 3,3%, pero con una dinámica de menos a más. En lo que se refiere a la inflación, repunta como consecuencia del rebote de las materias primas que hemos señalado anteriormente. En el caso de la eurozona salimos de la zona de peligro, del episodio deflacionista, pero hay que señalar que la inflación subyacente se ha mantenido, en el caso de la eurozona, estable y bien alejada de lo que son las metas de inflación establecidas por el Banco Central. 2016 podemos decir que las bolsas han tenido un comportamiento moderadamente positivo, aunque eso sí ha sido un año muy volátil. Si miramos por áreas geográficas, la bolsa que mejor comportamiento ha tenido ha sido la de Estados Unidos, especialmente las compañías de menor tamaño, mientras que otras bolsas de países desarrollados como las europeas o Japón han tenido alzas menos importantes. Y si miramos al área de emergentes, en su conjunto las bolsas han tenido un comportamiento más favorable que las bolsas de los países desarrollados, y quizás destacaría especialmente aquellas que están más expuestas a la subida del precio de las materias primas, que han tenido mejor comportamiento, como son la bolsa rusa y las de Latinoamérica. En 2016 ha habido 3 momentos clave. El primero es un comienzo bajista, donde la preocupación sobre una recesión económica a nivel global hace que los mercados se muestren desconfiados. Acaba de producirse la primera subida de tipos en Estados Unidos a finales de 2015, y los datos que se van publicando tanto en Estados Unidos como en China van saliendo peor de lo esperado. Luego viene un segundo momento clave, que es el referéndum en Reino Unido, donde triunfa la opción de abandonar la Unión Europea, y eso hace que las bolsas europeas se desmoronen de forma inmediata en un primer momento, por el temor a que Reino Unido entre en recesión y que también haya un contagio político a otros países europeos. No obstante, a lo largo del verano las bolsas van recuperando porque van saliendo mejores datos macroeconómicos tanto en Europa como en Estados Unidos e incluso en China.
Por último, a finales de año se produce una fuerte subida de las bolsas a raíz del triunfo de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos, y ello deriva de las políticas fiscales prometidas en campaña, que genera una fuerte expectativa de recuperación económica. La bolsa española ha tenido sus particularidades dentro de este contexto, ¿no es así, Luisma? Nuestro mercado no ha sido ajeno a estos sucesos, y aunque a nivel macroeconómico su comportamiento ha sido espectacular, su evolución bursátil ha sido inferior a la de sus homólogos europeos. Este peor comportamiento ha tenido justificación en factores propios, que han impactado en las cotizaciones y incrementado su volatilidad. De todos estos podemos destacar el principal: un periodo largo de inestabilidad política, después de 2 elecciones generales que nos dejaron sin gobierno, ni reformas, ni medidas, y que debilitaron la confianza de la comunidad inversora en el IBEX. Pues quizás lo más importante de 2016 es que hemos continuado aumentando la exposición a las bolsas fuera del área europea, y en concreto en la zona de emergentes hemos aumentado del 12% al 17% la inversión respecto al total de la renta variable. Bueno, Javi, para empezar, coméntanos brevemente cuáles han sido los resultados de la gestión de inversiones en 2016. Pues hay que destacar que los resultados que hemos conseguido el ejercicio pasado han sido unos resultados pues francamente importantes, ¿no? Hemos conseguido una rentabilidad para todo el portafolio en el entorno del 10,5%. Fundamentalmente la gran aportación viene del área de la renta fija, con una rentabilidad del 18%, que luego explicaremos cómo viene este resultado tan potente. La renta variable, también habiendo sido un año difícil para los mercados de acciones, también ha tenido una aportación buena de casi un 3,5%, y como decíamos, la parte donde hemos tenido un poco de generación negativa ha sido la parte de inversión alternativa, pero lógicamente ha ocurrido eso porque habíamos intentado a través del apartado de inversión alternativa proteger el portafolio en caso de que las cosas hubieran ido a peor, cosa que en el comienzo del año parecían que iban así, ¿no? Pero aún así ha sido una rentabilidad negativa nimia. Hay que decir que eso se ha traducido en unos rendimientos netos del portafolio de 393 millones de euros, con unas variaciones patrimoniales de 206 y con unos rendimientos totales con la importante cifra de 600 millones de euros.
Bueno, y a tu entender, ¿cuáles han sido las claves de esa excelente rentabilidad, sobre todo en ese capítulo que has mencionado de la renta fija? Hay que explicar un poco qué estaba pasando y cómo hemos reaccionado nosotros ante lo que está ocurriendo en los mercados de capitales. Yo creo que, como bien es sabido por todos, estamos viviendo y siendo un poco optimistas, podemos decir que saliendo de una crisis integral. Y esta situación de crisis yo destacaría, entre muchos otros ámbitos, yo destacaría que hay una parte que es la más importante, que es los extraordinarios niveles de endeudamiento que el sistema tiene, ¿no? Unos niveles de endeudamiento que empezaron centrándose en la parte de la economía privada, y que haya obligado a las instituciones de control financiero a nivel mundial pues, a intervenir para evitar que hubiera un descalabro importante en los mercados. Esto ha hecho que la intervención de las autoridades monetarias, los bancos centrales en general, hayan tenido que embarcarse en unas políticas totalmente heterodoxas y desconocidas, basadas en una expansión monetaria salvaje, con una parte importantísima de los tipos de interés en el área negativa. Todo esto apoyado por una compra muy importante de activos por parte de los bancos centrales, ¿no? Estos dos aspectos de la política financiera han hecho pues, que tengamos una revalorización muy importante en muchos de estos activos que estaban siendo comprados de una manera, si quieres, artificial por parte de los bancos centrales, ¿no? En este contexto nosotros teníamos pues algunas alternativas, ¿no? Para hacer frente a lo que estábamos viendo que ocurría. Las dos opciones que teníamos era o participar en un modelo más normal en Europa, decir, oye, pues nos dejamos llevar por la política al uso, o decir, vamos a intentar algo diferente, algo nuevo, donde creemos que vamos a estar más tranquilos, porque creemos que es más verdad, sobre todo a la espera de ver cómo se sale de esta política ultra expansiva que está viviéndose ahora, ¿no? Y esto es un poco lo que nos ha caracterizado. Y en ese contexto de distorsión máxima, ¿no?, de los precios de los bonos europeos, es en el que se pergeña un poco la operación de desclasificación y venta parcial de la cartera de vencimiento. Coméntanos un poco cómo se ha ido diseñando esa operación. Así es, debido a todo lo que hemos comentado anteriormente, nosotros ya en la primavera del año pasado empezamos a debatir entre nosotros, ya te acuerdas, que decíamos, estábamos sentados sobre una pila de plusvalías que no contabilizábamos y no participaban en los resultados que veníamos dando, y a su vez estábamos viendo cómo esa política se llevaba al extremo con unas valoraciones de los bonos europeos estratosféricas. Entonces pues decíamos, esto pues no puede continuar para siempre, y ahí es cuando decidimos, oye, pues vamos a desclasificar la cartera, y lo hacemos por dos motivos fundamentales. El primero, el que hemos comentado, de que había unas valoraciones, unas probabilidades que nos parecían insostenibles y había que realizarlas y pasarlas a reforzar nuestros parámetros de nuestro modelo. Y por otra parte también veíamos que había un mundo fuera de Europa donde las cosas pasaban con una cierta mayor normalidad, y donde podíamos pensar que ganábamos grados de libertad a la hora de invertir y poder continuar apoyando esa estrategia que hemos explicado antes, que veníamos realizando. O sea, de nuevo tuvimos la oportunidad de reinvertir importantes capitales en el área dólar, con bonos del mayor rating, de la altísima calidad, y reforzar un poco esta salida muy cuidadosa que estamos haciendo a un mundo nuevo que viene, que es el de los mercados emergentes. Hemos acertado en el timing o en el momento, ¿no?, de hacer este cambio, porque lo que vendimos arriba del todo ha perdido valor, y las cosas nuevas que estamos invirtiendo pues han cogido tracción y van añadiendo resultados, ¿no? O sea que en ese sentido también pues estamos contentos y satisfechos a día de hoy de esa decisión que ha permitido dar pues estos 600 millones que hemos comentado anteriormente. Pues ahora la pregunta es, con esos 600 millones, ¿qué vamos a hacer para reforzar nuestro modelo? Bueno, pues esos 600 millones nos han permitido cubrir las necesidades actuariales del ejercicio, que han sido 200 millones, y por tanto ha habido una generación extra de valor de 400 millones de euros.
Lo primero que hemos hecho ha sido reducir el interés técnico en los colectivos transitorios, lo hemos situado en el 3% y eso ha exigido una dedicación de 187 millones de euros. Y el resto, esto es 213 millones de euros, han ido a reforzar el patrimonio neto de la entidad y por tanto el margen de seguridad o solvencia con el que contamos pues, para hacer frente a las eventuales desviaciones que podamos tener en aspectos tales como inflación, mortalidad o sobre todo rentabilidad, ¿no? Y este es un aspecto que cobra especial relevancia, ¿no? El reforzamiento de la solvencia en un contexto en el que ya toda nuestra cartera de inversiones está valorada a precios de mercado y por tanto sujeta a la volatilidad de estos. Desde luego los últimos años pues, han sido muy importantes, ¿no? Desde el punto de vista del reforzamiento de nuestro sistema, pues porque lo que hemos hecho este año pues, no ha sido más que culminar, ¿no? Los pasos que habíamos iniciado ya en 2014 en la línea que he comentado, ¿no? Tanto de reducción del interés técnico como de reforzamiento de nuestro nivel de solvencia que en los últimos 4 años se ha duplicado pasando del 7,2 al 14,3%, ¿no? Por tanto, la situación es positiva. Bueno. En todo caso, Javi, los mercados están ahí, sigue habiendo grandes incertidumbres y ¿cómo es un poco el momento de las estrategias de inversión de futuro? Hombre, pues el momento actual yo creo que se caracteriza por un montón de incertidumbre, ¿no? Y cuándo no, porque siempre, pero quizás ahora tenemos una conciencia mayor de que los tiempos son difíciles. Yo creo que aquí hay un montón de cosas que están ocurriendo y sobre todo pues en lo que es la parte más específica del mundo de las inversiones, pues están los riesgos de carácter geopolítico, ¿no? Hemos tenido ahí, ya llevamos el año pasado pues toda esta explosión del populismo, de las elecciones, del Brexit, de las elecciones en Estados Unidos, pues esto es un tema nuevo que nos está afectando y sobre todo yo creo que el gran tema que tenemos encima de la mesa en estos momentos a la hora de ver cómo está nuestro mundo es cómo va a actuar esta nueva administración americana, ¿no? Cómo va a actuar, ¿no? Estamos en los preliminares, pero bueno, hay preocupación. Este es un tema pues, que puede darnos, o porque el mercado lo toma como muy positivo, una recuperación adicional, o puede traer sus problemas, ¿no? Aunque no estamos exentos de shocks y de sustos, ¿no? Lo que sí parece que hay un consenso positivo en cuanto a la evolución de los mercados a corto plazo, ¿no? Habrá que estar muy activos, muy vigilantes a ver cuándo esto pues, cambia de modelo, ¿no? Y nosotros, un poco en la dinámica nuestra, lo que sí vamos a hacer es seguir haciendo las cosas que ya veníamos haciendo anteriormente, pues reforzar esa apertura a ese mundo nuevo, mal llamado de países emergentes, porque los países emergentes tienes países emergentes pero ya casi desarrollados, y tienes países que no son muy emergentes, que tienen su problemática y no va bien, como tienes en el mundo desarrollado, que tienes países que van muy bien y tienes países que les podríamos llamar sumergentes, ¿no? O sea, que un poco esta dinámica de abrir nuestro portafolio a ese mundo vamos a seguir reforzándola y ahí tenemos la tranquilidad de hacerlo con gente que verdaderamente sabe y desde luego de una manera paulatina y controlando los riesgos, ¿no? Y luego pues hay otra parte también que es la inversión alternativa, donde cada vez pues los portafolios están más volcados hacia ella, pues que nos dan un poco esos instrumentos de protección del portafolio global, también la apertura a temas muy importantes como son el mundo de las infraestructuras, que están tan de moda ahora, y ahí sí que vamos a hacer pues también importantes inversiones, ¿no? En todo ese mundo. O sea que un poco este es en el corto plazo y el futuro inmediato donde estamos un poco moviéndonos. Es decir, por un lado es proteger el riesgo, porque tenemos mucho que proteger, y estando un poco en aquellos aspectos que nos vemos que pueden continuar añadiendo valor, ¿no? A nuestro portafolio. Bueno, está claro que es un escenario deseado, ¿no? Para una entidad como la nuestra, el que suban los tipos de interés, pero es cierto que a corto plazo, pues bueno, así como nos ha dado mucho valor estos últimos años, pues nos puede doler un poco esta transición, ¿no? Pero bueno, en todo caso, al menos yo confío en que con la gestión que tenemos y con la gradualidad del acomodo de la política monetaria y con los mercados un tanto constructivos en el ámbito de la renta variable, pues nos permitan hacer esta transición.